Bien, en este video te voy a mostrar cómo sacarle el mejor provecho al plugin Royal Elementor Add-on. Este es un plugin que nos permite tener diferentes funciones para utilizarle junto a Elementor. Y aparte de eso trae una gran librería de bloques, secciones y plantillas que vamos a poder utilizar en su versión gratuita. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso de instalación. Vámonos como siempre al área de plugin. Dentro de añadir nuevo, en el área de búsqueda vamos a agregar el nombre de Royal Elementor Add-on. Es el primero que les sale en la búsqueda. Tiene más de 400 instalaciones activas. Hace 2 días fue su última actualización. La actualización está reciente. Por lógica es compatible con la última versión que tenemos de WordPress. Si nos vamos al área de detalle, aquí vamos a tener más informaciones, como siempre, relacionado a lo que este plugin nos indica que tenemos más de 90 widgets disponibles para Elementor, 100 plantillas, entre lo que son plantillas, se podría decir sueltas, y lo que son los key, que son plantillas que vienen con diferentes páginas adicionales, como quiénes somos, contactos, servicios, entre otras. Pero debemos de tomar en cuenta que entre esas 100 hay algunas que son de pago y otras gratis. Las que vamos a ver el día de hoy son las que son gratis, que realmente lo que he visto de ellas me ha gustado. Así que optar por la decisión de pago ya va a depender de lo que usted realmente vaya a crear, si es necesario o no comprarla. Así que debemos de tomar eso en cuenta. Aquí nos habla de los requisitos que debe de tener nuestro hosting para que funcione correctamente. Son los requisitos estándar que mayormente la mayoría de los plugins necesita. Tenemos la página oficial del plugin, que la tenemos por aquí. Vamos a abrirla en una página adicional. Aquí vamos a encontrar mucho más informaciones con respecto a lo que es el plugin, y en caso de que se decida adquirir lo que es la versión Pro del mismo, también vamos a tener disponibles los precios, entre otras cosas que nos va a ir explicando cada parte de lo que es la página web. En este momento los precios oscilan. Vamos a ver si lo colocan por aquí. Vamos a ver, esto es lo que vamos a recibir con lo que es la versión gratis, que lo vamos a ver en unos minutos. Y déjenme ver si me habilitan. Vamos a darle aquí a lo que es la versión Pro para ver si no visualiza lo que es el precio del plugin. Ok, en este momento me sale aquí que por un año está costando $99 el plugin en su versión Pro. Ahí usted va a tener al 100% disponible todo lo que trae el plugin, tanto en su versión gratis como en su versión Pro. También tiene otra opción que vamos a ver el precio en este momento. Vamos a esperar a que cargue, igual de unos $39. Pero aquí tenemos dos opciones. Si la queremos de por vida, 70, se podría decir que $80, y un pago anual saldría unos 30 o $40, se podría decir. Esa es la diferencia que vamos a obtener a nivel de los precios, por lo que hemos visto hasta el momento. En este momento también tienen una oferta de un 20% de descuento con este código que aparece aquí. Usted lo coloca antes de hacer el pago y le va a hacer un descuento de un 30%, que posiblemente esos $40 bajen mucho más y se haga más económico. Es lo que dan ellos a entender. Bien, vamos con lo que es el proceso de instalación. Vamos a darle a instalar. Vamos aquí, le damos a instalar y simplemente esperamos que termine el proceso y le damos a activar. Y ya con eso tenemos listo lo que es la instalación y la activación. Vamos a traducir esta parte. Y aquí nos pide que si no quieres perderte una actualización importante, ellos te sugieren que te suscribas en lo que es para recibir notificaciones a través del correo electrónico. Sé que a muchos no les gusta suscribirse porque reciben mucho correo invasivo, mucho correo
que realmente no valen la pena, pero tanto este plugin como otros plugins, mayormente ellos mandan correo simplemente cuando tienen lo que es oferta, como es en este caso, y cuando va a salir una actualización. Pero ya decisión de cada quien si lo quiere aceptar. En este momento yo le voy a dar a aceptar esa parte porque no quiero recibir información. Y de una vez nos va a llevar a lo que es el área de kit de plantilla. Pero debemos de tomar en cuenta algunas cosas. Como le dije, hay muchas plantillas que vienen gratis y otras para la versión Pro. Aquí, en este área de búsqueda, si le damos a Free, aquí nos va a filtrar lo que son plantillas que la podemos utilizar completamente gratis. Aquí podemos ir observando todas las plantillas y si le damos un clic, como le dije, nos va a aparecer diferentes plantillas, como por ejemplo la página de Home, quiénes somos, tenemos la de diseño de curso, entre otras. Todo va a depender de qué tipo de plantilla vamos a elegir para utilizarla. Como pueden ver, tenemos de diferentes para tiendas, de WooCommerce, entre otras opciones. Aquí tenemos una landing page también, que cualquiera de estas páginas la podemos utilizar. Si nos vamos a su área principal, al área de setting, aquí vamos a ver la lista de widgets que vamos a tener disponible en lo que es la versión gratis, y nos va a mostrar algunos que son para la versión Pro. Como pueden ver, la diferencia es muy poca entre la versión gratis a la versión Pro, o mejor diría que la versión gratis tiene más opciones que la versión Pro, es la realidad. Otra de las cosas que tenemos aquí son las extensiones, también que tenemos disponible al 100%. También tenemos un área relacionado a lo que tiene que ver la optimización, tanto de lo que es JS, optimización JS y optimización del CSS. Hay algunas funciones que solamente están disponibles para la versión Pro, algo normal, pero también tenemos opciones para modificar lo que es el cPanel del plugin. Podemos configurarlo con otro color. Y por último, aquí simplemente nos muestra la diferencia que hay entre la versión gratis y la versión de pago. Aquí nos detalla cuáles son las diferencias. Bien, ya que tenemos y hemos visto todo lo que trae este plugin, vámonos realmente a lo que más nos interesa, ver el funcionamiento de cómo vamos a poder qué cantidad de widgets vamos a poder utilizar y visualizar lo que es la librería de plantillas, bloques y secciones. Antes de empezar con esa parte, vamos a minimizar lo que son estas ventanas de widgets, de elementos, y aquí comienzan a aparecer los widgets que vimos anteriormente. Algunos aparecen bloqueados, normal, porque son de la versión Pro, la versión Premium. Pero por lo demás, como pueden ver, tenemos una gran cantidad. Muchos de ellos vienen incluidos en lo que es la versión Pro de Elementos. Eso quiere decir que si usted no tiene la versión Pro de Elementos, no hay ningún problema. Con estos widgets, usted va a poder crear un menú, un mega menú, lo que es el off canvas también viene incluido en esta actualización. Los carruseles, lo que son para crear contenido de revista, slider de carrusel. Una gran variedad realmente de widgets que podrían claramente sustituir lo que viene en Elementos en su versión Pro. Estoy 100% seguro que con estos widgets que usted va a obtener completamente gratis con este plugin, pueden suplir sus necesidades sin necesidad de tener lo que es la versión Pro de Elementos. Bien, vámonos a lo que es la librería tanto de temas, secciones y de bloques. Como le dije, aquí vamos a tener entre plantillas gratis y plantilla de pago. La diferencia de lo que vimos anteriormente a lo que estamos viendo ahora es que aquí están todas ligadas, no las tenemos separadas. Algo que realmente en mi caso no me gusta. Me gusta que estén todas juntas y así yo poder ir instalando, pero no sé cuáles son las razones que ellos decidieron
de tenerla toda separada. Y si usted quiere utilizar, vamos a suponer que yo quiero utilizar esta, tengo que comenzar a buscar todas las que tienen que ver con esta. Algunas en este caso están alineadas una al lado de otra, pero se pueden dar casos de que no, de que esté en otra área y así sucesivamente. Pero vamos a probar esta para que vean qué calidad tienen esta plantilla. Como pueden ver, esta sería la que vamos a elegir para instalar. Para el ejemplo, tiene hasta su propio pop-up y es una plantilla que realmente cumple con todos los requisitos de una plantilla moderna en este tiempo. Viene completa y aquí simplemente vamos a darle a insertar y vamos a esperar que el elemento la cargue en el área de trabajo para ver todo lo que podemos modificar de ella. Si nos va a agregar 100% todo el contenido, si nos va a agregar los menús, aunque esta no trae menú porque esto más parece una landing page. Hay algunas cosas que todavía están cargando, pero se podría decir que la plantilla ya está en un 90% cargada. Y como pueden ver, no agregó lo que es, vamos aquí, lo que es el footer. Y si no me equivoco, tampoco agregó lo que es el menú. Pero son cosas que la podemos cambiar. Vamos a darle a actualizar para que guarde los cambios. Y aquí es simplemente ir modificando. Elegir la área que queremos cambiar. Como por ejemplo, si quiero cambiar esta parte. Aquí voy directamente a lo que es el área de edición. En este caso es una cabecera. Cambio el título. Al igual que las imágenes, lo puedo cambiar. Aquí esta es imágenes en movimiento, pero que están ubicadas en lo que es el área de edición de la sesión, en estilo. Y aquí tengo la imagen, que la podemos cambiar por otra imagen si así lo deseamos. Realmente es muy fácil modificar este tipo de plantilla por la forma como está construida y ustedes pueden notar que está 100% disponible para ser modificada. También tenemos lo que es el área de secciones. Las secciones ya lo he explicado anteriormente, pero para si usted es nuevo, una sección es ya un área que viene prediseñada, la cual usted simplemente va a elegir y va a modificar. Como por ejemplo, yo quiero agregarle un footer a lo que es la plantilla que acabamos de instalar. Aquí yo tengo uno que lo voy a tener disponible completamente gratis. Simplemente le voy a dar a insertar. Y vamos a esperar a que cargue. Y como pueden ver, ya aquí cargó mi footer. Y es igual. Lo puedo comenzar a editar, ponerle contenido que yo realmente deseo. En el caso de lo que es el header, vamos a agregarle un header. Lo que no recuerdo si tengo un menú creado, pero vamos a colocarlo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a sanar la sesión. Voy a buscar uno que sea gratis. Vamos a elegir este mismo para no perder mucho el tiempo y así el video no se haga tan largo. Y bien, ya aquí me lo ha cargado. Déjenme ver si tengo algún menú creado. Aparentemente no. Tendría que crear un menú para poderlo visualizar aquí. Pero la idea es esa, de que puedo colocar secciones en diferentes áreas de la página utilizando la librería de secciones. También tenemos lo que es la librería de bloques. Es algo muy similar a lo que vimos anteriormente, pero ya esto es para áreas específicas, como por ejemplo si quiero agregar un área para visualizar lo que es un producto que esté vendiendo dentro de mi página. Aquí tengo una sección que puedo o un bloque que puedo agregar dentro de la página. Al igual si quiero agregar una galería de imágenes, entre otras opciones. Y nada, muchachos, simplemente quería mostrarles este plugin, la ventaja que nos ofrece, lo que es su versión
gratis a mi entender, y no creo que sea necesario utilizar la versión de pago, a menos de que ya el proyecto que usted vaya a realizar realmente necesite tener habilitada esa opción. Otra cosa es que encuentro muy económico lo que cuesta la versión Pro, unos $39 si no me equivoco, por un año. Realmente es económico para todo lo que ofrece a nivel de plantillas, sesiones y bloques, porque a nivel de widgets, los widgets que vienen en la versión Pro están dirigidos mayormente a lo que es tienda online. Si es para crear tienda online, sí, recomiendo que lo habilite, pero si no va a trabajar un proyecto de tienda online, no es necesario que lo tenga, porque por lo que hemos visto y ustedes lo han notado, con lo que nos ofrece completamente gratis podemos crear diferentes proyectos. Así que nada, muchachos, espero que les saquen el mayor provecho de este plugin. Si tienen alguna duda, pregunta, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Estoy siempre pendiente a cada uno de ellos y agradecerle a todas aquellas personas que están apoyando este proyecto. De parte mía, muchísimas gracias por el apoyo, y si usted es nuevo y no se ha suscrito, suscríbase, que estamos tratando de subir contenido de valor todos los días. Y nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.